Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos estudiando la Biblia, Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos concentrarnos exclusivamente en el capítulo 28 y el versículo 21. Es el último capítulo de este libro, Hechos de los Apóstoles. Aquí la palabra de Dios nos dice, ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos o a hablarnos algo malo de ti. Vaya y ponamos hoy entonces, ¿por qué? Porque Pablo, yo les decía ahí desde el versículo 17, porque 3 días después de que él haya llegado a Roma, le ponen con un soldado en la casa de un soldado, esa era la costumbre. Él alquila, porque se tiene que pagar, de preso, pero alquilaban de cotina, preso sambucuina. Pero en la casa de un soldado, porque ya tendrán de Oeshana, según la tradición, etcétera, y los estudios nos dice que posiblemente también el reo, el preso, estaba encadenado y estaba atado. O sea, se llevare, se la soldado la cadena. Han de llevar de la preso. O sea que entre doro y me, por decirlo así, entre doro y me. Arrebataban ni idea, lo que sea. Bueno, o si no, de pire o no sé cómo, pero cada uno menos ni ingenia o moí la cadena o pepe por no que la o cañezo yo de disparación. Bueno, en este versículo 21 que nos dice justamente, ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos, a hablarnos algo malo de ti. Porque vengo ahora, imagina que y Paragua les hizo llamar a todos estos judíos principales que estaban en Roma. Yo, hermano, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte, nada que mereciera la muerte. Entonces, queridos amigos, ¿cuál es el contexto bíblico? Primero, llama mi amigo Abe, ¿verdad? Después de relatar la llegada a Roma, eso ya sabemos. Estaba la hospitalidad también que recibe Pablo. Le reciben bien a pesar de todo, a pesar de que él está encadenado. Y luego ya enseguida, como decíamos, él convoca a los líderes judíos, abre para pero ahora en este versículo, queridos amigos, 21, le responden esta gente, o sea, los judíos, los principales, le dicen, se oré habiendo recibido, va a venir contra, va a venir no recibir, va a venir hoy. Así que ya tranquiliza, no hay ningún problema. Lo importante es que recordemos que hay varias acusaciones contra ti, ¿verdad?
que fomentaba revueltas, que abandonaba la ley mosaica, que rechazaba las prácticas de los padres, la circuncisión, por ejemplo, con la iba de cuello y cuello desde Jerusalén, desde el momento en que Pablo llega a Jerusalén, estas acusaciones, que él fomentaba revueltas, como diciendo a la gente, dale, es un sedicioso en síntesis, con la idea, sedicioso quiere decir alguien que es jalero, dale lo mitad. Ñañemo, y que con la contra ñoñonero, que con la contra me lleva, a las jaleros. Por otra parte, que abandona la ley mosaica. Maico pepenata la Moisés, ¿no? Cuando alemba y verá, con anga yagüere, como te ley caju. Pablo nunca dijo eso, ¿verdad? Jamás. Y sobre todo también con respecto a los ritos ancestrales. Y en este caso, el más delicado era con respecto a la circuncisión, que Pablo decía, ese no tiene ningún sentido y menos para los extranjeros, ¿verdad? Si fuese entre nosotros, vaya a llevar, porque él también después le va a mandar circuncidar a Timoteo, ¿verdad? A Timoteo, que caminó con él, que se fue predicando con él. Entonces, queridos amigos, es interesante que este diálogo que hace Pablo marca la atención central de los Hechos de los Apóstoles. Marca la atención central. Este diálogo, entonces, tenemos con la conversación de Pablo como figura puente entre el judaísmo y la gentilidad. Pablo, entonces, se está haciendo él mismo. Se va presentando como intercesor, intermediario. Es el que hace el puente. Por una parte, de la fe judía, de lo que él cree, y también con esta gente del paganismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas
gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan
dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, en este contexto histórico del versículo 22, pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta. Pues hemos sabido que en todas partes se la contradice. Había dos elementos. Por una parte, lo cual se más bandeja, va la ereja, más va la Pablo, va calcula, primera cosa. Presenta miñande, la ley que presenta miñande, maba peñande, yarande en maná, Dios, Elohim, por decirlo así, o Yahvé. Pero por otra parte, te decimos ya y te presentamos ya que Oregoro y Cuáyanos en Duay. Y es una secta, dice él, que en todas partes se la contradice. Oye, contradecir, yo ven. Así que, a ver, oyuro y cuajama, imagina ver contradicción, oña vendebuitepe. Entonces, en el contexto histórico, queridos amigos, estamos hacia el año 60 después de Cristo. Roma era un lugar de máxima concentración de los judíos. Estaban los judíos, los a la Roma, que estaba fuera de Palestina, así como anteriormente fue Alejandría, en la parte norte del África, ¿verdad? Alejandría en Egipto. Ahora, las sinagogas servían siempre como centros de debate teológico, es decir, era el lugar donde se podía conversar, se podía mirar el mesianismo, lo que Dios propuso siempre al hombre, a la historia, es decir, a la humanidad. Una historia de salvación ya es ahí, ¿verdad? Y aquí, queridos amigos, esta apertura que se está dando en este momento, porque ellos le dicen, y le pregunta a Pablo, pero queremos oír de ti, queremos oír. No nos cerramos y no imponemos simplemente un autoritarismo como durante todo el tiempo hasta ahora se le imponía a Pablo. Pablo indicó así, ¿verdad? Pero sin embargo ahora hay como un proceso y una cierta apertura. Pero, aunque sea todavía una apertura condicionada, sin embargo, revela ya un proceso típico del judaísmo helenístico. Atención, estamos pasando al judaísmo helenístico. Cuando los helenos, es decir, los griegos, van entrando e influenciando la cultura hebrea, ciertamente que aquí comienza ya a haber una cierta apertura, mayor apertura. Eso sería lo bueno también, siempre con las influencias de las culturas, como suele ser también al revés, ¿verdad? En ciertos lugares donde hay una apertura o hay ya una
flexibilidad tan grande que cada uno ya posea, de repente viene una cultura que va imponiendo leyes y va cada vez cerrando más también todo eso que es laxo, ¿verdad? Que cada uno hace lo que quiere dentro de un relativismo. Viene una cultura que exige más y que te comienza a cerrar entonces ciertas posibilidades que ya esa página que están destruyendo a la sociedad y que está destruyendo a la comunidad. Entonces, queridos amigos, aquí reconocer que la secta era mal hablada, eso se dice diabaleitai, oñeñe vaírse, dia dividido, que está dividida, baleitai, posiblemente por detractores dentro y fuera también del judaísmo. O sea, algunos judíos que se han convertido van, miran, entienden, escuchan la propuesta, pero están medias aguas, ni fu ni fa. Y desde ahí comienzan a hablar mal del cristianismo, porque ellos están entrando ahí, ¿verdad? Otros sí que entraron, más o menos saben esto, o renunciáis, o apostatáis del cristianismo, y comienzan a hablar negativamente. Esto es lo que vamos a encontrar después de nuestro estudio en las cartas de San Juan, sobre todo, en las cartas de San Juan. Bebé es una lucha, ¿verdad? Sin cuartel, para utilizar esta palabra, esta frase, una lucha directa entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo, otaquea lleva el cristianismo por todas estas ideas de la buena noticia de la construcción del reino de Dios que Jesús trajo. Y entonces, lo que el autor sagrado, es decir, San Juan, en sus 3 cartas, comienza a proponer y a hablar y a decir es contra estos que han apostatado. Eran de los nuestros, pero en realidad no eran lo de los nuestros. O un pepe, pero no eran luego. Y así Dios lo decidió, etcétera, etcétera. Estamos en esa carta, sobre todo en la primera carta de San Juan. Entonces, queridos amigos, en este contexto histórico, nosotros descubrimos que el diálogo y el intercambio, es decir, el intercambio aquí es respetuoso frente a esta tendencia persecutoria de la época, porque hasta este momento era todo persecución. Acoanga por fin, pero queremos oír de ti lo que piensas, queremos oír. Ya dialoga mina Pablo, ya en 2000 va en de calcula, porque nosotros escuchamos, ¿verdad?, que esta secta en todas partes se la contradice. Y así entonces, estas palabras claves, queridos amigos, por ejemplo, el jairesis en griego, jairesis, quiere decir justamente secta, jairesis. Y originalmente jairesis significa escuela de pensamiento, jairesis. Nosotros le decimos es un pensamiento separado. Es un pensamiento que va fuera de lo que la raíz esencial y fundamental está pensando. Entonces se separa, jairesis. Y luego adquiere también este jairesis la connotación de una corriente herética. O sea, cuando se dice una secta, estamos diciendo directamente que es una corriente herética. ¿Por qué una corriente herética? Aupeango es yo que fuera porque sale justamente del camino de la comunidad. Por ende, Hebeima, grupo que vamos a hablar en comunidad, no nos enducebeima la bella, orego ave, ore, roicua, ore, copa la verdad, ahora el aro, apea la balea, pe ya voy paitera. 2000 años de guatao vean na pentendei va vera. Coanga orero recibís a la iluminación. Ahora coanga pero pillaza, después de 2000 años lo pillaza, va eva la ñandillara la hice. 2000 años de vacío, entonces, ¿entendiste? 2000 años de vacío. Y no hay que tampoco sorprenderse, porque miren que también los judíos en el Antiguo Testamento,
cuando nace el cristianismo, justamente después ellos, ¿saben cómo le llaman? El silencio de Dios. ¿En qué sentido? En que todo ese tiempo, Dios dice que nunca habló. O que yo, durante mucho tiempo, ¡pum! De repente, de repente. Por ejemplo, también estos que siguen a José Smith. Vea, por ejemplo, ese personaje del año 1800. 1800 años, dice que ya porque tenía ayuno, silencio de palabras. No, nadie de los hombres pudo haber escuchado, ni interpretado, ni sabido nada de lo que Dios decía. El libro de oro. Con él continúa la revelación. 1800 años, ¿entendiste? O sea, se dan cuenta cada cosa que dicen, ¿verdad? Cada cosa. Para justificar ideas que realmente, como decíamos anteriormente, van en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios, en realidad. Esto es tomar el nombre de Dios en joda, vamos a decir. Esto es tomar el nombre de Dios en falso. O sea, ¿quién soy yo para decir después de 1800 años, hice libro de oro y aregón, ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Hay tantas cosas que tenemos que mirar un poquitito desde aquí, de la lógica. Por eso es que es importante la filosofía antes de hacer teología. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, el último capítulo que tenemos, y hoy reflexionamos este versículo 23. Después de fijar un día, vinieron a él un mayor número al lugar donde se hospedaba, y desde la mañana hasta la tarde les exponía y testificaba acerca del reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas. Queridos amigos, nuestro contexto histórico que encontramos aquí en este versículo, recordemos que Roma en el siglo I, porque estamos hablando aquí de ese siglo I todavía, es el momento en que se va el cristianismo expandiendo también. Y el contexto histórico es que Roma en este siglo I era una metrópolis de más de 1 millón de habitantes. Más de 1 millón de habitantes en ese momento estaban en Roma, habitantes. Y existían comunidades judías dispersas también a través de varias sinagogas allí en Roma. La comunidad judía, por ejemplo, en la isla Tiberina, ahí había una comunidad judía, y esta pluralidad cultural permitió que gente de diferentes regiones, Galilea, Siria, Egipto, se reunieran en un mismo lugar para escuchar la palabra de Pablo, en la isla Tiberina. Ustedes saben, queridos amigos, que yo vivía ahí cerquita de esa isla Tiberina, Roma. La primera región, ellos le llaman así, ¿verdad?, por regiones. Y la número 1 de Roma sería el barrio, quartieri, ellos le dicen, es el Testaccio. Justamente de mi parroquia salesiana, María Liberatrice, hace 4 años. Interesante, ¿verdad? Y aquí es de donde estaba esta gran sinagoga. Hasta ahora, enfrente, ahí, está la sinagoga, la más importante de Roma. La sinagoga más importante de Roma actualmente está allí, sobre la calle, ahora se llama así, ¿verdad? Trastevere. Bueno, esta pluralidad es lo importante, queridos amigos, que existe en Roma más de 1 millón de personas y por lo tanto que vienen de diferentes regiones, vienen de Galilea, de Siria, de Egipto y se reúnen para escuchar a Pablo. A Pablo aprovechadén. Después de fijar un día, vinieron junto a él en mayor número, al lugar donde se hospedaba. Y desde la mañana hasta la tarde les exponía y testificaba acerca del reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y de los profetas. Aquí hay muchísimos elementos demasiado ricos, queridos hermanos, que tenemos que mirar un poco, ¿verdad? Desde un contexto antropológico, es decir, de cómo nos comportamos nosotros, ya el hecho de ponerse a discutir, y se aquí pone desde el amanecer hasta la noche, refleja esa práctica también rabínica, porque ahí la pecha ante superficial, sino que y vamos a ir mirando punto por punto y vamos a entrar punto por punto. El sentido rabínico, queridos amigos, es espectacular, ¿verdad? Porque más o menos aquí en nuestros cursos bíblicos procuramos, ¿verdad? Cuando hay una palabrita, entramos en esa palabra.
buscamos el significado profundo de esa palabra, por lo menos, hasta cierto punto, porque si no, coñaneco embate ahí con una palabrita nomás y vamos a comenzar a buscar agotar el significado de esa palabra dentro de su contexto, ¿entiendes? Pero es importante, Jayquana, porque la anda Jayquana, no, como yo siempre suelo decir, ya es cualquier virore, porque anda Jayquana va a decir, no. A algunos les suena nomás ciertas cosas, o más o menos piensan, entonces de una forma muy superficial. El estilo rabínico, que era el estudio de largas jornadas de estudio, Bet Midrash, casa, ¿verdad? Quiere decir, y el Midrash, donde se va mirando de un aspecto exegético, quiere decir, ¿verdad? Bet Midrash, la casa de una exégesis, ya es ¿verdad? Bet Midrash. Ñañe peruña mañá, ya ella, ñañe monguetá, sobre el significado de ciertas terminologías esenciales y fundamentales. Y aquí estaban las comparaciones de los textos. Ya bueno, cada texto fuera. Tenemos que ir comparando. Por eso es que una de las definiciones exegéticas que se nos exige y que tenemos que ser exigentes es que la Biblia tenemos que leerla dentro de la misma Biblia. Que lo que encontramos desde el contexto histórico es que procuramos entender lo que se escribió hace siglos o lo que quiso decir, hago la exégesis, mirando muchos elementos, no es así nomás, sino que mirando muchos elementos exegéticos, y eso entonces después para aplicarlo a la realidad del contexto histórico actual. Ese es el Bet Midrash, una exégesis profunda, ya joven, y aquí lo que nos interesa es, o por lo menos a Pablo, que quiere él explicar este mensaje de Cristo como el cumplimiento de la Torá. Por eso dice, pasando, les ponía testificando acerca del reino de Dios, en la ley de Moisés y de los profetas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el hogar celestial de Dios, el templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey. Genial, pero ni aun Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba al hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? ¿Dice que la creación es el templo de Dios? Bueno, no tiene que decirlo. La trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de 7 días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el 7º día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de 7 discursos en 7 días.
después de lo cual el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto. Ahora, pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación. Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén, que en hebreo significa deleite. Y en el centro del deleite, Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos. Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín. Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida. Es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Oh, ya comprendo. Y escucha esto. En el templo, los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios. Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes. Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo. Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos y ellos también fueron expulsados. El templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio. Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera. Y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote, y él no trabajaba en el templo. Así es. Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección. Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo, y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. Esto no es poca cosa. Y Él diría más. Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este
pan, completo estás y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Nosotros reflexionamos este capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. El versículo 24. Algunos quedaban convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. Nosotros estamos hablando, queridos amigos, de todo lo que significa para alguien que procura entender, saber el mensaje principal de este versículo. En primer lugar, decíamos que
es una escucha atenta contra un prejuicio. No tener prejuicios, ¿verdad? Sino que sobre todo saber escuchar y saber, mira, para eso es importante el diálogo. Un segundo elemento decíamos que es un sincretismo, pero positivo, crítico, capacidad de mirar, de dialogar, contra ese sincretismo negativo que sería acrítico, o sea, un chamburreado la yapower. Después, queridos amigos, todo esto que estos principales del judaísmo llaman a Pablo y le dicen, oreros endulzaron, no están la hora de la pichacuera, pero y de la mañana hasta la tarde. Dice, entonces, aquí te muestra una libertad de conciencia. Somos capaces de dialogar y de escucharnos, que no había anteriormente, y por eso le están queriendo condenar a Pablo, ¿verdad? Y después hace que nuestras comunidades, cuando se van formando dentro de esta tradición, es decir, dentro de esta transmisión de los valores, el hecho de decir que somos católicos quiere decir que somos universales, quiere decir que somos capaces de escucharnos. No somos sectarios, sino que universales, católicos. Y desde ahí vamos reflexionando. Yo sobre todo eso suelo ver cuando vienen personas, ¿verdad? Ante situaciones bastante difíciles. Y yo algunas veces les digo, bueno, ¿y vos qué estás pensando de eso? ¿Y por qué venís aquí? Y porque yo pienso esto y esto. Entonces uno va dialogando, yo pienso que. Tal vez por ahí sea un pensamiento erróneo o equívoco, y bueno, o porque escuchó influencias desde afuera. Entonces uno dice, bueno, vamos a reflexionar un poco. Pero para eso ir argumentando. Y esto hace que una comunidad sea siempre mucho más abierta, ¿verdad? Y también el testimonio, queridos amigos, el testimonio de unidad, el testimonio de buscar el entendimiento, la comprensión con los valores y principios del Evangelio, pero sobre todo dándonos a entender, queridos amigos, el aspecto también de la diversidad. Todos somos diversos y existe un elemento de diversidad. Así es que, queridos amigos, incluso algunos padres de la iglesia, el testimonio de los padres de la iglesia es fenomenal. Tenemos a San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, estamos en el año 400, ¿verdad? El Evangelio no se impone. El Evangelio no se impone, se ofrece. Y cuando se ofrece, y en Roma Pablo lo ofrece a todos, no solo a los que ya piensan como él. Pablo no está ofreciendo el Evangelio como algo que yo les voy a hablar solamente a aquellos que piensan como yo pienso. No. El Evangelio se les ofrece a todos. A todos. Queridos amigos, esta es la realidad. Eso decía San Juan Crisóstomo. El Evangelio se le ofrece a todos. Esto sería el anuncio, el querigma. También San Agustín de Hipona, él también señala diciendo, la verdad no teme ser escuchada, pero se desvanece cuando se encierra en la arrogancia. La arrogancia es lo peor, ¿verdad? La arrogancia. Soy un arrogante, es decir, ese es el fanatismo. El fanatismo es aquel que descubre algo, o le parece descubrir, después de un camino que está haciendo, o algo que le tocó. Entonces, tira por el suelo todo lo que hace 2000 años, toda una comunidad, grandes pensadores han pasado, se han afianzado y se han aferrado, lo han transmitido, y por eso se llama tradición, ¿verdad? La PNP ya pagó durante 2000 años, dos alemba de vera, porque Pepe amor. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, esto es importante tener en consideración. Y después también, Benedicto XVI, nuestro gran Papa, de feliz memoria, que nos bendiga el cielo, en Fe, Verdad y Tolerancia, él decía, la Iglesia no teme el diálogo, que es lugar de encuentro con las huellas de Dios en otros. Miren que esta frase de Benedicto XVI era espectacular. Dice, la Iglesia no teme al diálogo, hay que dialogar, universal. Que es lugar, dice, de encuentro con las huellas de Dios en los otros.
Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.